Hoy voy a presentar un ejercicio propuesto sobre la ley de Gauss. El enunciado dice, en la figura se muestra un tubo metálico largo de paredes delgadas, con un radio externo de R, que es 3 centímetros, y una densidad lineal de carga, lambda, que es 2 por 10 a la menos 8 coulombs sobre metro. Lo que nos pide es determinar el módulo del campo eléctrico a una distancia radial n minúscula, donde n minúscula es igual a r medios, también r minúscula va a ser igual a 2r. Y por último nos piden graficar, graficar el campo en función de r para un rango de 0 a 2r mayúscula, donde r mayúscula es el radio del tubo metálico. Aquí podemos ver el tubo metálico de longitud L y de radio R mayúscula. Ok, el inciso A, donde R minúscula es igual a R medios. Los datos que tenemos son el radio del tubo metálico, que es 3 centímetros, o es lo mismo que 0.03 metros. Lambda, que es 2 por 10 a la menos 8 coulombs sobre metro. Y el radio donde queremos determinar el campo eléctrico, que es R medios. Podemos observar aquí, para empezar a resolver el ejercicio debemos generar una superficie gaussiana a la distancia r minúscula. De aquí de manera frontal vemos que la superficie gaussiana va a estar aquí a una distancia de r medios. Entonces aplicamos la definición de flujo eléctrico, donde el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico por la densidad diferencial de superficie, que es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Pero observamos que en nuestra superficie gaussiana no hay ninguna carga neta encerrada. Entonces la carga neta va a ser igual a 0. Entonces despejando obtenemos que el campo eléctrico va a ser igual a 0, a lo que es una distancia de r medios dentro del tubo metálico. Entonces, para el inciso B, donde la distancia que queramos obtener el campo eléctrico es 2r. Nuestra superficie gaussiana igual va a ser un cilindro que va a rodear el tubo eléctrico, que va a estar a una distancia de 2r. Entonces, para determinar el campo eléctrico, vamos a agarrar lo que es un pedacito de la superficie gaussiana, que va a ser la diferencial de superficie, y observamos que es paralelo al campo eléctrico. Entonces generan un ángulo entre ellos de 0 grados. Tenemos los mismos datos, esta vez la distancia a la que queremos obtener el campo eléctrico es 2r, y usamos la definición igual de flujo eléctrico, que es igual a la integral del campo eléctrico por la diferencial de superficie, por el ángulo entre los vectores, que es igual al coseno del ángulo de los vectores, que es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico es constante, sale de la integral. Tenemos que integrar lo que es la diferencial de superficie, lo que es la superficie de un cilindro, sin las tapas, que sería 2pi r por L, que es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Recordemos que lambda, la densidad superficial o la densidad lineal, es igual a la carga neta sobre la longitud, donde podemos despejar la carga neta, que sería lambda por la longitud. Reemplazamos en nuestra ecuación principal y despejamos campo eléctrico. Obtenemos esta ecuación donde la longitud se anula y obtenemos... Se hacen felices, José María. Se hacen felices. Se anulan o se hacen felices. Reemplazamos r minúscula, que es igual a 2r. Y obtenemos que el campo eléctrico es lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por r, lo cual lo puedo escribir de la siguiente manera, donde 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es igual a k, a la constante k. Y de ahí obtengo que el campo eléctrico es igual a k por lambda sobre r. Ya. Entonces aquí reemplazo datos.
Hago las operaciones y me sale que el campo eléctrico es igual a 6.000 newtons sobre coulomb. Ahora el inciso C nos pide graficar en función de R para un radio, rango de 0 a 2R, donde R mayúscula es el radio del cilindro. Y R va a ser nuestra variable. Entonces, para R menor a R mayúscula, es decir, para R dentro del cilindro metálico o dentro del tubo metálico. Observamos que no importa si está aquí o está casi aquí, en todos los casos no encierra ninguna carga neta, como en el inciso A. La carga neta adentro siempre va a ser 0. Entonces, para R menor a R mayúscula, es decir, dentro del tubo metálico, el campo eléctrico siempre va a ser 0. Entonces, para cuando ya sale del cilindro, aplicamos lo que hicimos en el inciso B, donde la integral del campo eléctrico por la diferencial de superficie es igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico sale del integral porque es constante. La integral de diferencial de superficie es la superficie del cilindro, que es 2πr por L. Despejamos el campo eléctrico y reemplazamos la carga neta, que es lambda por L. Y obtenemos que el campo eléctrico en función a R es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R minúscula. Y graficamos. Es una gráfica, una función fraccionada o partida, donde antes de 3 centímetros, o lo que es la distancia R, el radio del tubo, el campo eléctrico siempre va a ser 0. Y ya cuando se empieza a alejar del tubo metálico, va a ir reduciendo lo que es el campo eléctrico. Entre más se aleja, entre más es la distancia R, menos es el campo eléctrico. Es una hipérbola. Sí. Es una hipérbola. Es lindo, hay que prolongarlo, es un hipérbola bonito, muy bien lo has hecho.